Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos. Hay unas disculpas por las fallas técnicas. Vamos a atenderlas a la brevedad. Y pues bueno, primero le voy a ceder la palabra a Marta, posteriormente a Mónica Jacobo, su servidora, y empezaríamos ahí con las autoridades educativas. Adelante, Marta. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta edición nueva del seminario, un seminario que iniciamos allá por el año 2019 en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y que pues afortunadamente ha tenido mucho éxito. Una prueba de ello es que vamos por nuestra cuarta edición. Y bueno, simplemente el interés que tenemos es el de visibilizar y analizar un fenómeno tan importante como el de las niñeces, adolescencias y juventudes migrantes, pues desde la consideración de la pluralidad y la diversidad de estos actores sociales, de sus voces y agencias, y para ello pues contamos con un programa muy completo que va a analizar el fenómeno en sus distintas aristas para responder a esta complejidad que caracteriza pues esto, a este fenómeno, ¿no? Yo doy ya de seguida la palabra a Mónica y nada, reiterar el agradecimiento y que espero que todas y todos podamos pues compartir y crecer en este espacio y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Marta. Yo me uno a la bienvenida a todos. Estamos realmente muy emocionadas del grupo que se ha formado. Quiero decirles que tenemos a personas con perfiles muy diversos, gente que trabaja directamente en atención a población migrante, profesores, estudiantes, funcionarios públicos, y es nuestro deseo que este espacio pueda ser un foro para coaprender desde nuestras diferentes áreas y desde nuestras diferentes experiencias. El día de hoy tenemos algunos temas técnicos que resolver, pero todos sus mensajes los podemos leer, sí los estamos leyendo. Entonces, no se preocupen, vamos a hacer primero esta serie de presentación con las autoridades, que son quienes nos están apoyando en el patrocinio de este seminario. Posteriormente tendremos la presentación de nuestra panelista, la doctora Chantal Lucero Vargas, y finalmente vamos a darles a ustedes la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat, nosotros lo vamos registrando, o bien al final pueden levantar su mano y les podemos habilitar el micrófono para que se haga una discusión más rica. Bueno, sin más, les damos la bienvenida y le paso la palabra a la doctora Porfiria Bustamante. Hola, buenos días. Y me da un gusto verles aquí. La verdad es un espacio que se ha trabajado desde hace meses, entonces espero que disfruten todas las sesiones que hemos preparado para ustedes. Igual también agradecerle de antemano a las y los panelistas que nos van a estar acompañando durante toda esta edición, ¿no? La cuarta edición, 2023-2024. Y bueno, cabe mencionar que son 7 los ejes temáticos que vamos a estar trabajando. Iniciamos con la parte jurídica, con la doctora Chantal. Posteriormente vamos a ir promoviendo los siguientes ejes temáticos. Y bueno, nada más toca decir que bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado y creado para ustedes. Bueno, ya vamos a dar paso a la bienvenida por parte de las autoridades académicas a las que, por supuesto, le agradecemos el apoyo que vienen ofreciendo durante estos años al seminario, que este año lo hacen una vez más. Y en este sentido, pues le doy la palabra a mi querida colega, la doctora Sandra Lorenzano, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Muchísimas gracias, Marta. Buenos días a todas, a todos, a todes. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les expreso mi agradecimiento y mi emoción por seguir siendo parte de este seminario. Tanto la doctora Tamara como yo somos expositoras en el seminario. Nuestra vida la tenemos comprometida y dedicada al tema de migración y desde la perspectiva de género, y realmente es un honor poder sumarnos una vez más como SIGU de la UNAM
a este proyecto maravilloso que nació, como bien decía la doctora Marta Rodríguez Cruz, en 2019 en nuestra Universidad Nacional. Expreso también, a nombre de toda la coordinación, nuestro agradecimiento a la UNAM Boston, a los queridos colegas de UNAM Boston, a la parte de internacionalización, por supuesto, de la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Baja California. Qué gusto de verdad que podamos seguir aprovechando estas herramientas que nos enseñó a usar la pandemia, como el Zoom, para poder estar en contacto y para poder conocernos mejor en este país y más allá de nuestras fronteras. Justamente de fronteras tenemos tanto para decir y para hablar. Y por supuesto a la Universidad de Sevilla, a la cual pertenece una parte del corazón, digo yo, de Marta, solo una parte porque sabemos que la otra parte está aquí con nosotras en México. Y déjenme decir algunas cosas muy brevemente, sé que tengo pocos minutos, pero sí es importante señalar que en los últimos 4 años, la migración de niñas, niños y adolescentes en tránsito por México se ha incrementado 367% según los datos oficiales. Es decir, que vamos a hablar de un tema, estamos preocupadas y preocupados por un tema fundamental de lo que sucede en el país. Un tema fundamental, además, de los derechos humanos. Eso es lo que nos importa. Estamos, ni hace falta decirlo, frente a una crisis global y frente a una crisis regional muy terrible que va creciendo de manera exponencial. Las causas son múltiples, las sabemos, pero entre otras, por supuesto, está la violencia en los lugares de origen, sea Centro, Sudamérica o sea nuestro propio territorio nacional. No podemos estar hablando de estos temas sin hacer una mención a los crímenes atroces que estamos viendo en México. El más reciente, el de los 5 muchachos, si vamos a hablar de juventudes, de los 5 muchachos de los Altos de Jalisco, y realmente como sociedad tenemos una obligación de conocer estos temas, pensar estos temas, analizarlos e intentar como académicas y académicos, como activistas de derechos humanos, intentar pensar de manera ética salidas para esta crisis, salidas de dignidad, salidas de cuidado, temas que se cruzan, como ustedes lo saben, con la perspectiva de género. Todos estos temas que conocemos, que tienen que ver con la vulnerabilidad de las niñas, niños, adolescentes y juventudes migrantes, se agudizan cuando los vemos desde la perspectiva de género. Los datos son tan atroces como que 6 de cada 10 mujeres de la edad que sea que atraviesan México son violadas en el camino. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es aún mayor con los sectores más vulnerables. La interseccionalidad aquí es fundamental considerarla. Las mujeres, las poblaciones indígenas, las poblaciones de la comunidad LGBTIQ+, etcétera, los sectores estos más vulnerables, los campesinos, los jornaleros y jornaleras, realmente están expuestos al crimen, pero por una parte al crimen organizado y por otra parte a la corrupción y la violencia de los propios sectores oficiales. Entonces, no voy a abundar en eso porque de eso va a tratar todo el seminario, pero sí quiero recordar solo el primer verso de un poema que me gustaría que todo el mundo leyera y tuviera presente, que es ese poema de la escritora somalí que ahora vive en el Reino Unido, que es Worcestershire, un poema que se llama Hogar, y dice: nadie abandona su hogar si éste no se ha vuelto la boca de un tiburón. Cada vez que pensemos en población migrante, pensemos de manera solidaria
de manera empática, de manera ética, en que se trata de seres humanos iguales a nosotras y a nosotros que están huyendo de la boca de un tiburón. Entonces, pues con esas palabras, con la poesía, que hoy además que se cumple un aniversario más del asesinato de Federico García Lorca, otro de los crímenes terrible de violación de derechos humanos y de violación a una población vulnerable, nos queda la palabra, como decía otro gran poeta, para seguir luchando por aquello que consideramos justo. Para nosotras es un honor formar parte de este seminario, que sea un gran seminario para todo el mundo y que pues de aquí salgan las ideas con las que logremos hacer de este un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Sandra. Como siempre, nos dejas material para la reflexión y siempre es un gusto escucharte. Le damos la palabra ahora a la doctora Juliet López Zamora, coordinadora de posgrado de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad de Baja California. Adelante, doctora. Perdón, Marta, hubo ahí una situación, no pudo acceder la coordinadora del posgrado, pero nos acompaña la directora de la Facultad de Pedagogía, la doctora Griselda Mendívil Rosas. Adelante, Griselda. Hola, buenos días. Un placer saludarlas este día. Un gusto, estimada Chantal, Marta, Mónica, Sandra, Araceli. Agradezco mucho a Porfiria que haya traído este seminario a nuestra querida facultad. En estos momentos, en este contexto, como así bien lo describió Sandra. Para nosotros, siendo una institución formadora desde una universidad pública, autónoma, es de gran relevancia estos espacios de diálogo que no solamente es, digamos, que se esboza el estado de conocimiento de las investigaciones alrededor de este campo de estudio, sino más bien esa sensibilidad a esta población que pareciera que está ahí, pero estos estudios de migración sabemos que han sido centrados básicamente en la adultez, y a mí me pareció muy, muy importante que quedara en el nombre las niñeces, la adolescencia, las juventudes, porque son quienes requieren nuestra mayor atención. Sobre todo, en particular, para nosotros es un tema de suma importancia, de mucha sensibilidad, porque es justamente donde nosotros hacemos nuestras intervenciones educativas como docentes de las diferentes disciplinas en la educación secundaria, los bachilleratos y la educación superior. Sobre todo el gran compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Baja California con la gran población que tenemos de estudiantes migrantes, con la cercanía de estas culturas que tenemos y que, bueno, particularmente Baja California y Mexicali tienen esa bondad de recibir a personas que llegan buscando una esperanza de vida respecto a esa realidad de la que están huyendo. Entonces, sabernos parte de este evento, imaginar aquello que se les va a ocurrir y proponer y hacer a nuestros estudiantes nos da la esperanza de que poco a poco, desde nuestros esfuerzos, estos trabajos, estas ideas, estas voluntades unidas puedan hacer la diferencia de poco a poco. Yo les invito a quien nos escucha, sobre todo a nuestros estudiantes en particular, que no solamente nos quedemos en la parte de escuchar y la de decir, qué ideas tan interesantes, o no me había puesto a analizar esa situación. Que estos espacios de diálogo, de interacción académica, nos permita replantear, nos permita repensar ciertas creencias que tenemos respecto a la docencia, respecto a nuestra forma de actuar como ciudadanos y ciudadanas, y podamos ser esos actores ahora sí que gestores del cambio, sin perder de vista siempre esa sensibilidad humana,
hacia esas niñas, esos niños, estas personitas que están construyendo el futuro de nuestro estado, de nuestro país. La verdad que me siento muy agradecida por este espacio, me entusiasmó mucho escucharlas, la fuerza femenina cada vez se eleva más porque entre nosotras nos ayudamos a crecer y no hay mejor motivación para seguir adelante con eso. Yo les animo a seguir con esto, reitero, el apoyo de nuestra facultad y de nuestra universidad para acciones que permitan abrir más espacios como esta y que nuestra colaboración interinstitucional siga creciendo cada vez más. Les envío un fuerte saludo y les doy la más cordial bienvenida a este seminario tan bonito e interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zelda. Muchas gracias también por la bienvenida de parte de la UABC. Y bueno, yo también quisiera dar la bienvenida en nombre de UNAM Boston, el doctor Javier Laguna, el maestro Héctor Zavala, director y jefe de Relaciones Internacionales, tienen hoy otro compromiso, también el doctor David Lagunas del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, y ellos me encargaron que diera la bienvenida de parte de estas instituciones. Así que en su nombre sean bienvenidas, sean bienvenidos y bueno, también transmitirles su alegría porque bueno, estamos avanzando, seguimos avanzando en el establecimiento de redes y colaboraciones internacionales entre bueno, instituciones académicas tan prestigiosas, y lo más interesante es que esto se hace pues en beneficio de la reflexión de este fenómeno, ¿no? De la niñez, la adolescencia y la juventud migrante. Y pues además desde el carácter de gratuidad de un evento como este, porque consideramos que lo importante es que el conocimiento esté abierto a todo el mundo y que se comparta para nutrirnos y seguir avanzando en comunidad. Así que ya definitivamente bienvenidas, bienvenidos, y yo creo que podemos dar por inaugurado el seminario y comenzar con nuestra primera panelista, la doctora Chantal Lucero Vargas. Así es, me voy a permitir hacer la presentación de la doctora y posteriormente iniciaríamos su ponencia. Doctora, no sé si guste ir presentando aquí por este medio la presentación que preparó. Sí. Bueno, ella es Chantal Lucero Vargas, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Kellogg para Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y en el Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Dentro de los proyectos de investigación que ha participado se encuentra The Mexican Migration File Research, de la UCLA, USAID, el COLEF y la UABC, así como el proyecto de investigación Flujos Migratorios en las fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia Estados Unidos, Dinámicas de Movilidad y Políticas de Contención, del Colegio de la Frontera Norte. También es coordinadora del libro titulado Vulnerabilidad en Tránsito, Peligros, Retos y Desafíos de los Migrantes del Norte de Centroamérica a su paso por México en el año pasado, 2022. Sus temas de interés son derechos humanos y migración internacional en contexto de movilidad y políticas públicas, centrándose en niñez migrante no acompañada. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Chantal. Adelante, cedo el micrófono. Muchísimas gracias por la presentación y agradecer pues esta invitación a charlar en el Seminario Internacional de Investigación e Intervención con Niñeces, Adolescencia y Juventudes Migrantes como parte de la Red Internacional de Niñez, Adolescencia y Juventud Migrante en las Américas sobre este tema de los derechos de la niñez migrante no acompañada dentro de sus procedimientos de regularización migratoria en México. Pero antes de empezar me gustaría preguntar, ¿quiénes son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados? A veces se escucha decir que no es cierto que no van acompañados porque van con algún primo o con amiguitos o acompañados de otros migrantes. Esto es, como van acompañados, no viajan solos. A lo mejor, si lo vemos desde un punto de vista muy literal, lo anterior puede ser cierto,
pero cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes migrantes, ya sean acompañados o no acompañados, imperativamente tendremos que ir a los conceptos del término. ¿Quiénes son considerados niños acompañados y no acompañados? Tanto los organismos internacionales como por la legislación nacional en la materia. Antes de empezar con el concepto de niñez migrante no acompañada, es importante hacer algunas precisiones en torno a la terminología que utilizamos al hablar de este grupo. Seguramente han escuchado el término menores migrantes y escuchan a distintas personas al referirse a este grupo como menores migrantes, pero ¿nunca se han preguntado por qué la legislación en la materia, por lo menos a nivel nacional, siempre menciona niña, niño o adolescente? ¿Por qué no se utiliza el término menor? El término menor para referirse a niñas, niños y adolescentes migrantes ha sido un término muy discutido. Sin embargo, algunos investigadores consideramos que el término menor no es el correcto. ¿Por qué? Primeramente, etimológicamente hablando, el concepto menor proviene de latín minoris, que es definido por la RAE como composición de algo pequeño, que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad, menos importante en relación a algo del mismo género. Algunos estudiosos de la infancia señalan que el término menor se puede interpretar como un sello para marcar la condición social de niñas, niños y adolescentes, ya que los mismos se utilizan para criminalizar la pobreza hacia otro grupo social o para definir a quienes no tienen la suerte de contar con oportunidades. En ese sentido, cada vez crece más el consenso de nombrar esta población por lo que son niñas, niños y adolescentes. Y si se quieren usar el término menor, yo les aconsejaría que utilizaran como menor de edad, porque aquí se especifica que es menor en relación a su edad, pero no en relación a sus capacidades o derechos. Aclarado lo anterior y sabiendo que lo mejor es usar el término niña, niño o adolescente, aquí puede surgir otra confusión. ¿Hasta qué edad se consideran niños y hasta qué edad son adolescentes? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 1 que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que se le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Para la convención, toda persona menor de 18 años de edad es niño, no hace distinción entre niño o adolescente. De la misma forma, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reciente opinión consultiva 21-2014 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de migración y o necesidades de protección internacional, al dejar claro que el término niña o niño incluye evidentemente a los adolescentes. Si tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que niño será toda persona menor de 18 años, ¿por qué se hace la distinción de hablar de niñas y niños por un lado y por el otro por adolescentes? Debemos tener presente que las necesidades específicas de atención de una niña o un niño son distintas a las necesidades específicas de los adolescentes. Considerada la adolescencia a partir de los 12 años cumplidos hasta los 18 años incumplidos. En el caso de México, esta distinción está presente en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde su artículo 2 señala, para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas hasta los 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Esta es la razón por la que se hace una distinción entre niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya sabemos que no son menores, sino niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, justo aquí se empieza a complicar un poco las cosas al hacer la distinción. Primero, entre quién se considera una niña y niño migrante y después, dentro de esta categoría, quiénes se consideran acompañados, separados o no acompañados. Entonces, ¿quiénes se consideran a niñas, niños y adolescentes migrantes? Hablando de México, la Ley de Migración señala en su artículo 3, fracción 19, que se entenderá por niña, niño o adolescente migrante cualquier persona migrante, nacional o extranjera, menor de 18 años. Esto es, la ley ya nos hace una distinción entre migración extranjera y migración interna. Pero, ¿a quiénes se les considera niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados? Es la niña, niño o adolescente que va en compañía de sus padres o de alguno de sus tutores legales. En este término no hay problema. Donde se presenta el problema es cuando una niña, niña o adolescente
sin compañía de sus padres, viaja con otras personas. Por ejemplo, tanto el Comité de los Derechos de los Niños en su observación general número 6 en relación al trato de menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, hace una distinción entre niña y niño separado y una niña y niño no acompañado. En esta observación general se señala que se considera una niña o un niño separado a los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, pueden tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia, siempre y cuando, como se dijo, no sean padres o tutores. Por otra parte, en relación al segundo término, niña-niño no acompañado, ha manifestado que el término comprende la niña o niño que está separado de ambos progenitores u otros parientes y no está al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe su responsabilidad. En relación al concepto de niña y niño no acompañado, el mismo sigue siendo confuso, porque si bien este niño o niño puede ir acompañado de ninguna persona que sea familiar, no señala nada que prohíba que no pueda ir acompañado de otro adulto, que no pertenezca a su familia, para que se configure situación de no acompañado. En ese sentido, el niño puede ir acompañado de la abuelita, el tío o de la persona con la que vive de forma habitual, aunque no sean sus padres. Y aquí es cuando surge la confusión. Si va acompañado de la abuelita o la tía o del cuidador habitual, es una niña, niño o adolescente migrante separado. Pero si el niño va acompañado de alguien que conoció en el camino, como se da en muchos casos, iba solo y se encontró con un grupo que también estaba migrando y se les juntó, entonces se le considera que es un niño no acompañado. Es por lo anterior que algunas personas señalan que sí van acompañados, pero acorde a los estándares internacionales, si una niña, niño o adolescente migrante que no va acompañado por alguno de sus padres, tutores o persona que tenga su representación legal o algún familiar consanguíneo, se considera una niña, niño o adolescente migrante no acompañado. Identificando perfectamente a quienes se les considera una niña, niña o adolescente migrante no acompañados y hablando en torno a sus derechos dentro de sus procesos de regularización migratoria en México, es importante señalar que si bien actualmente todos los niños sin distinción algunas son sujetos de derechos, no siempre fue así. Un caso que ejemplifica muy bien esta situación, y siempre lo comento, es el caso de Mary Ellen Wilson, que es considerado como el primer caso de abuso infantil reconocido en los Estados Unidos. ¿Quién era Mary Ellen Wilson? Bueno, Mary Ellen Wilson fue una niña que fue abusada por sus tutores legales, quienes la golpeaban, la cortaban con tijeras, la ataban a su cama argumentando que eran dueños de ella. Los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, llamaron a una trabajadora social y ella les dijo que no podía hacer nada porque no había leyes que protegieran a la niña. Sin embargo, esa trabajadora social no se quedó contenta con la situación y decidió acudir, y ojo aquí, a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, argumentando que Mary Ellen Wilson era parte del reino animal. Solo de esta forma se pudo condenar a estos tutores. Y este caso sirvió para que al cabo de algunos años se aprobaran leyes contra el maltrato hacia los niños. Me gusta hablar de este caso porque ejemplifica que durante mucho tiempo los niños carecieron de una protección legal de lo más básico, que es la protección a la vida y a su integridad física. Pero, ¿cuándo surgen las primeras leyes en relación a la protección de la niñez? Sin duda, los primeros reconocimientos se dieron en 1924 con la Declaración de Ginebra, texto que reconoce y afirma por primera vez la existencia de derechos para niñas y niños, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos. La Declaración de Ginebra dio un paso a que en 1959 se presentara ante la ONU la Declaración de los Derechos del Niño, el antecedente de lo que hoy conocemos como la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue aprobada en 1989. Si se fijan, hay un cambio entre Declaración de los Derechos del Niño y Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué se dio este cambio? Bueno, es importante recordar que las declaraciones no tienen un carácter vinculante, mientras que las convenciones lo tienen una vez que son ratificadas por los Estados partes y con ello pasan a formar parte de la legislación propia de cada país, generando la obligación de garantizar y respetar la misma a toda persona bajo jurisdicción, esto es, con independencia de situación migratoria. Como un dato, en la actualidad, Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero, volviendo a la Convención de los Derechos del Niño,
Actualmente es el instrumento jurídico que regula el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños y las obligaciones que tienen tanto los estados como la sociedad respecto a los mismos. Sin duda, la Convención fue un parteaguas en relación a los derechos de este grupo, ya que la misma los define como sujetos de pleno derecho, reconociéndoles con ello un estatus de persona y ciudadano. Un punto importante a mencionar son los principios que rige esta convención, que son de igualdad y no discriminación, principio de interés superior del niño, el derecho a la vida, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado. De aquí, el que más escuchamos cuando hablamos de niñez es el principio del interés superior del niño. Generalmente le dicen interés superior del menor y he encontrado documentos jurídicos con esa definición, pero lo correcto y como lo marca la convención es el interés superior del niño. Pero, ¿qué es el interés superior del niño? Bueno, este principio nos habla que todas las medidas respecto al niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Esto es, cuando se habla de casos que involucran niños, todas las decisiones que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tienen que estar basadas de una manera primordial en este principio, en donde corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres u otras personas responsables no tienen la capacidad para hacerlo. Hablando del derecho a la niñez migrante, de cualquier tema que involucre a la niñez en general, es imperativo hablar del interés superior del niño, el cual se dice que es un principio dual, pues por un lado es un derecho que tiene toda la niñez de ser considerado prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo, y por tanto es una obligación de todas las instancias públicas y privadas de tomarlo como base en las medidas que adopten o impacten a este grupo poblacional. ¿Con qué finalidad? Bueno, la de garantizar su desarrollo integral o disfrute efectivo de sus derechos. Por lo anterior, y atendiendo este principio, en todas las resoluciones que afecten a alguna niña, niño o adolescente, se tiene que respetar el interés superior del niño, lo que incluye a la niñez migrante que se encuentra dentro de un procedimiento, ya sea de regularización migratoria o reconocimiento de la condición de refugiado, específicamente la que se encuentre sin acompañamiento, como se verá a continuación. Ya entrando al tema migratorio en México, me gustaría darles algunos datos en torno a la niñez migrante no acompañada en tránsito por México. Esta es una gráfica sobre la presentación en México de niñas, niños y adolescentes de Centroamérica viajando en calidad de no acompañados. Como pueden ver, hay picos, hay un pico muy grande en el 2015, sobre todo de población guatemalteca, luego baja con la pandemia y vuelve a subir. La mayoría de aquí nos señala que un punto más o menos, que fue en el 2015, fue que el Estado mexicano rescató. El Estado mexicano no llama a las detenciones de niños, ¿no?, como detenciones, sino que usa el eufemismo de rescatados. Pero si hacemos una comparación con las cifras de Estados Unidos, vemos que están posiblemente bajas. En el 2020 baja mucho por la pandemia, pero después sube muchísimo, llegando arriba de las 60,000 detenciones por la patrulla fronteriza. Entonces aquí hice un comparativo de las detenciones en torno a la niñez migrante viajando sin acompañamiento de Estados Unidos y México, solo para conocer algunas cifras. Y tenemos que, bueno, Estados Unidos detuvo entre los años 2014 y 2023 a niños procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, alrededor de 568,236 niños. Versus México, en el mismo lapso de tiempo y con la misma población, fueron 109,910, los que nos da un total de 678,146 niñas, niños migrantes no acompañados. Entonces, nada más para darnos como un ejemplo de la magnitud de lo que representa este fenómeno migratorio. Muchos de estos niños que viajan a Estados Unidos sin acompañamiento lo hacen por las violaciones que viven en sus países, por la falta de oportunidades, por reunificación familiar o buscando vivir una vida mejor. Sin embargo, en su tránsito migratorio pueden sufrir distintos peligros como asaltos, robos, lesiones, ser víctimas de bandas delictivas que en muchas ocasiones los secuestran para pedir rescate o pueden sufrir explotación sexual o laboral. Aunado a que en el camino, derivado de los factores climáticos, pueden sufrir deshidratación. También, en muchas ocasiones, simplemente por su condición de extranjeros, pueden llegar a sufrir actos de discriminación o xenófobos por parte de la sociedad civil.
Comentaban cuando se presentó este seminario la cuestión de género, ¿no? Y aquí también es importante señalar, muchas de las niñas que emigran, una vez que tienen su periodo, salen de sus países ya, ellas inyectan una medicina que se llama Depo-Provera, que dura 3 meses, es un anticonceptivo, porque dicen, bueno, yo ya sé que en algún punto es posible que me violen, entonces, si lo tengo que pasar, ¿no? Pues no puedo hacer nada, pero por lo menos no quedar embarazada. Entonces, sí es una situación real lo que están sufriendo estas niñas, niños y adolescentes. Pero, hablando en relación a los derechos de la niñez migrante no acompañada, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes relata las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados y separados, sean nacionales, extranjeros y también repatriados en el contexto de movilidad humana. Entonces, la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes sí está muy completa. En la retórica, en la práctica, ahorita vamos a ver, pero en la retórica es muy completa. Donde el principio del interés superior de la niñez era una consideración primordial que se tomara en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetas niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones que la decisión que se toma en cada caso. En este sentido, cuando se habla del debido proceso, hay ciertas reglas que deben de seguir en el caso de la niñez migrante, que en el caso de la niñez migrante no es diferente, perdón, voy a adelantarle. Por ejemplo, son el derecho a que se le notifique la existencia de un procedimiento y la decisión que se adopte del mismo, a que se le informe sus derechos, que su procedimiento sea llevado por un funcionario especializado, el derecho a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas de su proceso, el derecho a un traductor o intérprete si no hablar español, a la representación consular, a que le asiste un abogado y a comunicarse libremente con el mismo, y a la representación en suplencia. Aquí he marcado con negritas algunos derechos porque son los que vamos a ver si en la práctica se cumplen o no se cumplen. También, bueno, el derecho a la decisión que se adopte o evalúe conforme al interés del niño y que su resolución esté debidamente fundamentada, el derecho a recurrir a la decisión ante la autoridad judicial competente, que es el derecho a la segunda instancia, así como el derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. Es importante mencionar en torno a los derechos de la niñez migrante que el 11 de noviembre del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Esta armonización de leyes en materia sobre infancia migrante tuvo como objetivo precisamente homologar las disposiciones federales en materia de niñez migrante con los tratados internacionales en los que México forma parte. Entre los principales cambios realizados a las leyes en comento se encuentra la inclusión del concepto de niña, niño o adolescente no acompañado, la no privación de la libertad por motivos migratorios y, por ende, la prohibición de alojamiento de niñas y niños y adolescentes en estaciones migratorias. De igual manera, siguiendo el principio de la unidad familiar, se prohibió la separación de los menores de edad si éste viene acompañado de alguna persona adulta, por lo que tanto el niño como a sus cuidadores no pueden ser alojados en estaciones migratorias. Un punto a resaltar es que la legislación es muy clara al señalar que en todo momento se atenderá el interés superior de la niña, el niño o adolescente y la situación de vulnerabilidad de acuerdo a los derechos y principios establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes y su reglamento. Como pueden ver, México ha realizado un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de la niñez en general, lo que incluye la niñez migrante, ya sea viajando acompañada o sin acompañamiento. Sin embargo, si bien este avance se ve claramente en la legislación de la materia, no siempre se traduce en prácticas cotidianas cuando se trata de los procedimientos migratorios para acceder a la protección internacional, en lo que las niñas, niños y adolescentes migrantes viajando sin acompañamiento son parte. Si bien, como se puede observar, la migración de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados va en aumento, la única forma en que pueden acceder a la protección que les brinda un Estado, en este caso, es mediante el reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria, según sea el caso. Si estos niños son rescatados, como les decía, no deportados, ellos no usan el término, deportados,
detenidos, sino rescatados por el Instituto Nacional de Migración, o si ellos mismos se presentan ante Comar solicitando el reconocimiento. Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué nos dice la ley en relación al procedimiento? Bueno, el procedimiento a seguir cuando el Instituto Nacional de Migración rescata a una niña o adolescente migrante sin acompañamiento está estipulado en el artículo 112 de la Ley de Migración, en el apartado que versa sobre el procedimiento de la atención de personas en situación de vulnerabilidad. Este artículo señala que cuando alguna niño o adolescente sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, queda bajo responsabilidad de este en tanto proceda a notificar de forma inmediata a la Procuraduría de Protección para su canalización. Esto es, el Instituto Nacional de Migración lo rescata y tiene que avisar inmediatamente a la Procuraduría de Protección para su canalización mediante un acta al DIF correspondiente. De una manera cautelar, el instituto reconoce a este niño, niña o adolescente con la condición de visitante por razones humanitarias. Esto es, a partir de la armonización de leyes en materia de infancia migrante y aunado que estas niñas, niños y adolescentes ya no pueden permanecer en estaciones migratorias, ahora quien tendrá la responsabilidad de estas niñas, niños y adolescentes no será el Instituto Nacional de Migración, sino la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes o las procuradurías de cada entidad federativa, dependiendo de dónde haya sido rescatado este niña o adolescente. Una vez que se notifica a la Procuraduría, el instituto procederá a la determinación y resolución de la situación administrativa de la niña o adolescente, atendiendo al plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría. ¿Qué es el plan de restitución de derechos? Es un documento que contiene de forma detallada cómo se va a llevar a cabo esta restitución de derechos. Para lo anterior, las autoridades competentes sobre casos de restricción o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes se apersonará en donde se encuentren el niño o el adolescente con un grupo multidisciplinario, el que deberá estar conformado por profesionales de las áreas de psicología, trabajo social, medicina y derecho. Esto es, el niño ya se encuentra en un DIF y entonces la Procuraduría tiene que ir acompañada de este grupo de un psicólogo, un trabajador social, un médico y pues un licenciado en derecho. Acto seguido se debe emitir un diagnóstico inicial derivado del primer acercamiento que se tenga con el niño o adolescente. Y se va a elaborar un diagnóstico que va a ser el plan de restitución de derechos, atendiendo a todo momento, dice la ley, al interés superior de la niñez. En este sentido, el instituto determinará y resolverá el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo a las determinaciones recaídas en el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir este plan de restitución de derechos? Hay dos alternativas. Si la Procuraduría recomienda la permanencia de la niña o adolescente, el instituto podrá regularizar la situación migratoria de esta niña o adolescente. Si la Procuraduría estipula que la niña o adolescente salga del país, el instituto procederá al retorno asistido atendiendo al interés superior de la niña o adolescente y su situación de vulnerabilidad. Esto es, el procedimiento a seguir cuando se rescata a una niña o adolescente migrante sin acompañamiento debe seguir estas pautas. Pero, ¿qué pasa en la realidad con los procedimientos que involucran a la niñez migrante no acompañada? En realidad, se presentan 4 escenarios. El primer caso se presenta, como ya vimos, cuando se habla de procedimientos en donde las niñas, niños o adolescentes viajando sin acompañamiento son rescatados por las autoridades migratorias y empieza su procedimiento administrativo, el cual, con base a la determinación de la Procuraduría de Protección, se decidirá si estas niñas, niños o adolescentes son regresados a sus países de origen mediante el retorno asistido o, por el contrario, son sujetos de protección internacional y se regulariza su situación migratoria en el país. En ese escenario se observa claramente que el peso de las resoluciones recae completamente en el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección, que se apoya en las entrevistas realizadas a estas niñas y niños migrantes. Pero, ¿qué pasa en realidad con estas entrevistas? Bueno, lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones las procuradurías no cuentan con el personal especializado para llevar a cabo esas entrevistas con niños y mucho menos con personal capacitado o entrenado para detectar situaciones de protección internacional.
No hablamos que va un grupo de profesionales, ¿no? O sea, esto no pasa en la práctica. En la mayoría de los casos va una sola persona que hace una entrevista de manera muy general. Le preguntan al niño de dónde es, preguntas muy básicas, sin profundizar en situaciones de protección internacional. E incluso hay veces que estos niños ni siquiera son entrevistados por la Procuraduría, ordenando en la mayoría de los casos el retorno asistido a su país de origen. Para darles un ejemplo, aquí es importante mencionar, desde el 2018, la Comar dejó de dar estadísticas en relación, estadísticas completas, a unas estadísticas nada más por nacionalidad, pero dejó de dar estadísticas completas en relación a qué personas se les reconoce como refugiado en México. Entonces, tenemos que recurrir a Andrés Ramírez, que es el encargado de la Comar en México, tuitea, bueno, yo no sé si se llama tuitear, pero tuitea pues cómo van las cifras de niñez sobre los procedimientos de adultos y niños. Entonces, sacando Andrés Ramírez, bueno, la Secretaría de Gobernación, eso sí está en las cifras, en la Unidad de Política Migratoria, señala que en el año 2020 el Instituto Nacional de Migración rescató a 12.954 niñas, niños y adolescentes migrantes viajando sin acompañamiento. Entonces, en torno a esto y al tuit de Andrés Ramírez, de Andrés Silva, perdón, no, de Andrés Silva Ramírez, se puede decir que esta cantidad, el 90.7% fueron regresados a sus países de origen, en donde tan solo el 9.3% pudo acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto es, la mayoría de los niños que son rescatados en México son regresados a sus países de origen. Solo un punto muy, muy menor puede acceder al reconocimiento de la condición de refugiados. Aquí hay que señalar que la mayoría de la niñez migrante viajando sin acompañamiento que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado se le otorga. Ese es un punto importante. Entonces, lo anterior visibiliza que si bien la mayoría de estos niños y niñas vienen de contextos adversos y violentos que pudiera ser perjudicial para el niño o adolescente regresar a ellos, en la práctica la mayoría son devueltos a sus países de origen derivado de esas entrevistas express que contravienen a todas luces el interés superior del niño, ya que los mismos no están enfocadas en satisfacer este interés, sino solo cumplir con la legislación en relación a la aplicación de estas entrevistas. También, este comportamiento por parte de la autoridad es violatorio, no solo de la legislación nacional en la materia, sino también en los estándares internacionales en materia de protección de la niñez migrante. Entonces, este es un primer escenario, pero tenemos un segundo escenario. El segundo escenario se presenta cuando la niñez migrante es rescatada y solicita el retorno asistido. Debemos de recordar que toda niña o adolescente al momento de ser rescatado o en cualquier momento durante su procedimiento de regularización migratoria puede solicitar el retorno asistido a su país de origen. Si bien, aunque la niña y niño o adolescente solicite este retorno a su país de origen, este no puede brindársele si, atendiendo al interés superior del niño, se encuentran indicios que si regresa a su país, su vida correría peligro. No obstante lo anterior, en la práctica, las cosas son un poco distintas, ya que se ha detectado que cuando se trata de un retorno asistido solicitado por la niña o adolescente, la Procuraduría de Protección, en muchos casos, solo realiza la entrevista de ley de manera muy general para cumplir de nueva cuenta con la legislación en la materia. Sin embargo, aunque se detecten indicios de protección internacional, se continúa con el procedimiento de retorno asistido, aduciendo que como el mismo fue solicitado por la niña o el niño o adolescente, se tiene que respetar su decisión basándose en el principio de participación y de ser escuchado. Sin embargo, no realizan las investigaciones suficientes para detectar si, en efecto, este retorno es en favor al interés superior del niño. Durante la pandemia, tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en Tapachula, Chiapas, en donde pude entrevistar a adolescentes que habían solicitado acogerse precisamente a este retorno asistido. Los entrevisté en unas casas especiales que tiene el Instituto Nacional de Migración, que son casas en donde están estos niños una noche antes de ser retornados muy temprano en la mañana a sus países de origen. En estas entrevistas pude detectar que los mismos tenían en común que habían contratado el servicio de una guía o un pollero para su traslado a Estados Unidos. Lo que decir de estos adolescentes les habría costado a sus familias alrededor en ese tiempo de $5,162. Creo que ahorita el costo ya subió.
Lo anterior es importante conocerlo porque muchas niñas y niños, por no perder este dinero, prefieren regresar a su país de origen e intentar cruzar, ya que en muchas ocasiones, en la mayoría de estos días, les brindan a las personas que contratan sus servicios hasta 3 intentos para cruzar por la cantidad pagada. Esto es, cruzas, te detienen, te regresan a tu país de origen, vuelves a cruzar y así 3 veces, ¿no? Los niños tienen 3 intentos, también los adultos. Esa situación es bastante delicada, ya que en muchas ocasiones convierte a estas niñas y adolescentes en parte de las redes de tráfico de personas que hay en el país. Otra de las causas por las que deciden solicitar el retorno asistido es por el tiempo de espera en relación a la resolución recaída en el procedimiento administrativo migratorio. Si bien la ley aduce el principio de celeridad, el promedio de resolución que tienen que enfrentar estas niñas es aproximadamente de 1 mes. Y muchos de estos niños que se encuentran en albergues temporales del DIF, mientras se resuelve su situación migratoria, no quieren estar encerrados en los mismos, ya que estos centros son de puertas cerradas, prefiriendo solicitar el retorno asistido para regresar a su país. Y una vez allá, volver a intentar cruzar en el entendido que la frontera sur de México es sumamente porosa. Entonces tenemos este escenario, pues tenemos el retorno asistido que lo solicite el niño, ya sea porque contrató un pollero o solicite también el retorno asistido porque no quiere estar en las instalaciones del DIF y dice, bueno, me regresan mañana, para el día siguiente y estoy cruzando otra vez la frontera. Hay un tercer escenario en relación a esta población migrante y se presenta cuando la niña o adolescente rescatado solicita el reconocimiento de la condición de refugiado al momento de ser rescatado. En este caso, se da aviso inmediatamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, con la finalidad de dar inicio al procedimiento correspondiente. Es importante señalar que mientras se lleva a cabo este procedimiento, esta niña o adolescente son llevados a albergues llamados de corta estancia o de primera acogida, los cuales en su mayoría son de puerta cerrada. En la práctica, se ha visto que actualmente más del 90% de los niños viajando sin acompañamiento se les concede el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Cuándo es cuando no se les otorga? Bueno, no se les otorga cuando hay discrepancias en sus declaraciones o se comprueba que esta niña o adolescente estuvo dentro de contextos violentos, como pueden ser maras o pandillas. En este caso, no se les concede el reconocimiento de la condición de refugiado en México. En el caso de niñas, niños y adolescentes que se les otorga el reconocimiento de la condición de refugiados, los mismos quedan a cargo del Estado y no se quedan ya en esos albergues de estancia corta, sino que son enviados a lo que se conoce como albergues de larga estancia o de segunda acogida. Y su documentación, donde dice que, bueno, está legalmente en el país, es resguardada por la Procuraduría Estatal. En este escenario, lo que se ha podido apreciar en la práctica es que estos albergues de segunda estancia son instituciones del DIF que pueden ser casas de asistencia o incluso orfanatorios, los cuales son en su mayoría albergues de puertas cerradas, meramente asistencialistas, donde las niñas o adolescentes, al sentirse encerrados, no quieren estar ahí. Incluso hay albergues que no los dejan tener teléfonos o utilizar el internet más que para cosas de tareas. En este sentido, esos albergues no cumplen con la normatividad de ser albergues propicios para esta población, ya que cualquier medida de alojamiento debe permitir la salida del mismo para que el niño pueda desarrollarse en un ambiente no privativo de libertad. Ante esta situación, por ejemplo, la Procuraduría del Estado de Chiapas, que hay que hacer una anotación, donde más se rescatan niños son en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En este caso, tengo el ejemplo de la Procuraduría del Estado de Chiapas, ha optado porque una vez que estos niños cumplen los 17 años de edad, se les entregan sus documentos migratorios. Y con ello termina la actuación de la Procuraduría. La Procuraduría dice, bueno, ya tienes 17, ya te entrego tus documentos, listo, ya no eres nuestra responsabilidad. Lo anterior a mí me parece un hecho sumamente alarmante porque bajo criterios internacionales y bajo la legislación internacional, una niña o un niño deja de serlo hasta cumplir la mayoría de edad, esto es a los 18 años de edad. ¿Qué evidencian estas prácticas? Bueno, estas prácticas se evidencian ya sea porque no hay espacio en los albergues o esos jóvenes se muestran inquietos porque ya no quieren estar encerrados, que no son acordes al interés superior del niño. Esta decisión no es beneficiosa para la niña o niña o adolescente, sino para la institución que, sea por la causa que fuere,
ya no quiere tener más esta responsabilidad de esta población en particular. También hay que hacer una anotación que muchas veces estos albergues orfanatorios están completamente llenos, ¿no? Entonces, ellos los ven como una forma de ir desahogando esta población migrante. En ese sentido, una vez más, pues que se observa que las resoluciones tomadas por la Procuraduría no son con base al interés superior del niño, sino con base a su propio interés. Finalmente, hay un cuarto escenario y este se observa cuando la niña, niño o adolescente se presenta personalmente ante Comar a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. En estos casos, estos niños no son obligados a ir a estos albergues de acogida o de primera instancia, ¿no? Es decir, pueden vivir con amigos o en albergues de la sociedad civil mientras esperan sus resoluciones. Sin embargo, por ser menores de edad, sí se les solicita un representante legal. Si bien esos procedimientos deberían ser estándar, como lo marca la ley, la realidad es que dependiendo del estado, es como se trata esas situaciones. Por ejemplo, otra vez hablando del estado de Chiapas, este representante del niño es la misma Procuraduría sin posibilidad de que el niño elija a su propio representante, aun cuando bajo las reglas del debido proceso, como vimos, los mismos tienen el derecho a tener y escoger a su representante legal. Lo anterior no pasa en el estado de Tabasco, por ejemplo, donde ahí sí se les permite tener un representante legal que no sea la Procuraduría y que generalmente son pues representantes de organizaciones civiles promigrantes. Entonces, estas discrepancias en la atención de la niñez migrante sin acompañamiento, solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, presentan situaciones que contravienen al interés superior del niño. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, la niñez migrante reconocida como refugiada tiene dos opciones. O permanecer en un albergue de larga estancia, una vez ¿no? que ya son reconocidos, o, si ellos lo desean, permanecer en otros espacios. Sin embargo, aunque ellos decidan no estar bajo la tutela de los albergues del DIF, su documentación es retenida hasta cumplir los 17 años de edad. Ojo, no a los 18, sino hasta los 17. Aquí se presenta otro escenario porque, atendiendo a la legislación internacional y al interés superior del niño, como ya vimos, se consideran niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años incumplidos. Esto es, la Procuraduría de Chiapas quizá, porque no quiere tener la responsabilidad de esta población, ha decidido que a los 17 años cumplidos, entregar la tarjeta como residente permanente a estos niños y ya no saber más de ellos. Esto es por parte de los niños que se encuentran en albergues de larga estancia. En los casos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos como refugiados viviendo por su cuenta, muchas veces deciden con base a sus proyectos de vida emprender el viaje hacia el norte. Lo anterior suscita problemas, ya que estos niños, al carecer de la documentación por estar, su documentación está resguardada a Procuraduría, ellos deciden, como no están dentro del albergue, deciden irse. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Si son rescatados por autoridades migratorias, muchas veces en lo que se acredita que el niño sí está en su legal estancia, pueden tardar meses en este procedimiento de saber si el niño está de una forma legal en el país. Pero en el caso de Tabasco, por ejemplo, la práctica es muy distinta. En el caso de Tabasco se ha visto que muchas veces niñas y niños de 15 a 16 años se les entrega su documentación y ellos ya pueden seguir su camino hacia el norte. Entonces, dependiendo de los estados, es como van a ser las prácticas en este sentido, ¿no? Esos 4 escenarios no hacen más que vislumbrar que las decisiones tomadas por las personas a cargo de esta niñez migrante en contexto de movilidad no son siempre acordes a los estándares internacionales y no respetan siempre los derechos de los mismos, ni tampoco son con base al interés superior del niño. Los que nos lleva a hablar, para ir cerrando ya esta presentación, sobre algunos retos y desafíos para la unificación de los procedimientos en materia de regularización migratoria de la niñez migrante en contexto de movilidad, especialmente la que viaja sin acompañamiento. Hablando solamente de los procedimientos en materia de regularización migratoria en México, sin duda, uno de los retos más grandes que afecta actualmente el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, lo que incluye infancia inmigrante, es mejorar el papel de la Procuraduría de Protección de los estados. En su mayoría, las Procuradurías de Protección enfrentan una escasez de personal, lo que dificulta una atención óptica y personalizada dirigida a atender la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que son rescatados por el Instituto Nacional de Migración, sobre todo en la frontera sur.
y que bajo las nuevas reformas legislativas, ahora estos niños y niñas adolescentes rescatados están bajo su guardia y cuidado. A esta escasez de personal se le suma que en la mayoría de los casos, esas personas no están capacitadas para este trabajo. Esto es, no son las personas idóneas ni expertas para realizar las entrevistas en relación al interés superior del niño. Y muchas veces lo que reportan las asociaciones es que ni siquiera saben cómo hacer estas entrevistas o incluso qué formatos utilizar. Se entiende que hay una gran falta de presupuesto y de personal capacitado. Sin embargo, mientras esta situación no mejore, las resoluciones que la misma toma en relación a la niñez migrante viajando sin acompañamiento, en la mayoría, no velarán eficientemente por el interés superior del niño. También es importante que se unifiquen los criterios aplicados a esta población migrante, lo que en la actualidad, como vimos, pues parece no ocurrir. Otro punto que representa un reto, sobre todo para la Procuraduría de Protección, es lo concerniente a los albergues, tanto de corta estancia como de larga estancia. Estos espacios de atención deben de empezar por alejarse de estos modelos asistencialistas que actualmente implementan y transitar a espacios que ofrezcan una atención integral e inclusiva, velando por atender las necesidades particulares de cada niña, niño o adolescente que se albergue en sus instalaciones. De manera idónea, los mismos deben de ser albergues de puertas abiertas, en donde las niñas y los niños y jóvenes que estén residiendo en los mismos, sobre todo los de larga estancia, puedan asistir a una escuela normal, así como también cuenten con la libertad de ir al cine, con amigos, entre otras cosas. De igual manera, estas estancias deben de respetar la identidad de género u orientación sexual de estos jóvenes. Lo anterior es fundamental, ya que en la actualidad las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ son todavía un grupo muy invisibilizado, lo que origina que las decisiones que se tomen en torno a la niñez migrante, perteneciente a este grupo en particular, no contemplen las necesidades específicas para su desarrollo integral, sobre todo de una manera psicológica. Es imperativo reconocer en la práctica a la niñez migrante como verdaderos sujetos de derechos. No solo es darle comida, alimentación, escuela, techo, sino que mientras estas niñas, niños y jóvenes migrantes estén bajo el cuidado del Estado, la atención que el mismo les brinde debe ser de una atención de corte integral en espacios de puertas abiertas y atendiendo, como se señaló, a sus necesidades específicas. Este último tema es súper importante, primeramente porque se debe de poner atención, ya que hay algunos niños y jóvenes que por situaciones particulares, las estancias o albergues de puertas abiertas no son los idóneos para ellos. Por eso la importancia de identificar las necesidades particulares de cada niña, niño o adolescente y atenderlas de la mejor manera posible para no sobrar sus derechos. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Hay el albergue la 72 en Tenosique, Tabasco, tiene una casa especial para niños migrantes que vienen de problemas conflictivos como pandillas. Entonces, al hablar con las personas que están atendiendo este centro, me han comentado que lo idóneo para ellos no es tener un albergue de puertas abiertas. No es que los niños estén encerrados al 100%, pueden salir y entrar, pero siempre acompañados. Pero lo idóneo para estos casos, por la situación del contexto del que vienen, no se les recomienda tanto estar con puertas abiertas. Entonces, bueno, hay casos particulares. Si bien lo precitado pudiera sonar muy fácil, sabemos que no lo es, ¿no? No obstante lo anterior, tratándose de un grupo tan vulnerable como es la niñez migrante no acompañada, sería importante plantearse una reestructuración eficaz en materia de política pública, sobre todo al hablar de los derechos de la niñez migrante. En la práctica, ¿no? En este caso en específico, de los derechos de la niñez migrante no acompañada dentro de sus procedimientos de regularización migratoria en México. Y bueno, yo terminaría aquí esta presentación para dar paso a la sesión de preguntas, si las hubiera, no sin antes agradecer este espacio para hablar de un tema tan importante como es la niñez y adolescencia migrante en contexto de movilidad. Muchas gracias. No, al contrario, Chantal, es todo un honor tenerte aquí, que nos compartas estas experiencias de la niñez no acompañada, ¿no? Por el momento tenemos esta pregunta, si quieres la vamos haciendo una por una en lo que van surgiendo otras. Ivette nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas niñas menores de 18 en gestación? ¿El procedimiento es el mismo?
Sí, sí, ese procedimiento es el mismo, pero ahí tienen cuidados especiales. No las llevan propiamente a albergues al DIF, sino lo que me ha tocado es que albergues de la sociedad civil especializados como en entornos familiares. Por ejemplo, aquí en Mexicali está el albergue del Sol, donde ahí sí atienden a esta población migrante. Y bueno, sabemos que cuando una persona sea adulta o cualquier persona extranjera que tenga un hijo en México, ya puede acceder a la residencia permanente, sin pasar por el reconocimiento de la condición de refugiado. No sé si me explico. Ok. Gracias, Chantal. Bueno, alguien más de las personas que tienen el acceso como panelistas pueden tener acceso al micrófono y a la cámara. No sé si tengan alguna pregunta directa para la doctora Chantal. También, Porfiria, si me permites, si de los asistentes alguien tiene una pregunta y quiere que le habilitemos el micrófono, si nos puede, por favor, levantar la mano con la opción de Zoom para que entonces vayamos y habilitemos el micrófono. Sí, listo. Igual estuve mandando algunas solicitudes, pero otras las Hay declinaban una, igual. sí, ¿Estás hay una listo? persona con la mano levantada, Andrea. Sí, Andrea Lorenz. tenemos a Nelisa Gil y a Magda Lilali Rendón García. Si nos puedes hacer favor, Porfiria, de a Ya, ver si los puedes listo. habilitar. Listo. Muy bien. Adelante, Nelisa. Tienen que activar ustedes mismos la cámara y el micrófono para que puedan tener acceso. O sea, yo les di el pase como Hola, panelista. Listo, ya te escuchamos. hola. Nada más que para activarlo me sacó y me regresó. Bueno, primero muchísimas gracias. Bueno, fue un poquito caótico al inicio, pero también es muy emocionante empezar a ver el tema. Y yo quería preguntar si hay alguna especie de estructura de seguimiento para estos chicos que pues se atienden ahorita, se mira, pero ¿y después qué pasa con ellos? O ya estoy yéndome a otro lado. Y muchísimas gracias. ¿Puedo responder? Sí, adelante, Ah, adelante, Chantal, y vamos tomando una por una. Justamente doy clases de Derecho Migratorio pues en la Facultad de Derecho aquí en Mexicali, y ayer me hacían esa pregunta y yo les decía que tristemente no hay un programa del gobierno que trate de integrar a estos niños una vez que salen fuera de sus albergues de larga estancia. Sin embargo, sí hay asociaciones civiles que tratan de integrarlos pues a la vida una vez que salen de ellos. ¿Cómo lo hacen? Les dan talleres, cuando están cursando la preparatoria, empiezan a dar talleres para su formación, o sea, ya sea de electricidad, carpintería, costura. Entonces, por lo menos cuando salgan, muchos de estos niños hay que tener en cuenta que ellos quieren cruzar a Estados Unidos. Entonces, bueno, sus decisiones de vida no se las podemos coartar, pero mínimo, si estas asociaciones tratan de que estos niños salgan con una carrera técnica para que tengan una profesión si se quieren quedar en México y puedan empezar a hacer su vida aquí. Pero así como por parte del gobierno, ahí nos falta muchísimo, muchísimo por hacer. Muchas gracias. Y justo te lo preguntaba porque en algún momento tomé un curso o algo de trata de personas y entonces se veía esta parte, ¿no? De repente son tan vulnerables que se recuperan un tiempo, tienen una cierta protección, pero después a la mayoría pues ya no hay quien los cuide y pues recaen en estos escenarios peligrosos. Muchísimas gracias. No, ustedes. Tenemos también a Nélida con la mano levantada. Si puedes habilitar tu cámara y tu micrófono, Nélida. Hola, buenos días. Bueno, no tengo ahorita cámara, pero me gustaría, agradecer, primero que nada, feliz por estar aquí con ustedes y bueno, más que nada eso. Para la panelista, bueno, la conferencista, me gustaría preguntarle sobre todo este tema de la ruta, pues bien crítica, más que nada porque me vino a la mente este caso de la niñita que encontraron ahí en la frontera con sus hermanitos, ¿sí? Y que ciertamente
siempre me ha causado como mucha curiosidad saber esta ruta, ¿no? De ahí, bueno, como comentaba la panelista, es decir, bueno, van a la Procuraduría, van a un DIF, pero ¿hasta dónde se les asiste a estos niños? Bueno, ellos y ellas que fueron encontrados no eran adolescentes, sino niñas más chicas, ciertamente 5 o 6 años. ¿Qué procede? ¿No? A veces, muchas veces el adultocentrismo, bueno, no, el interés superior del niño acá no aplica, yo voy a hacer el Estado lo que yo requiera con estos niños, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los pueden, hasta a dónde los acompañan ya en las fronteras? Y digamos, muchas veces los niños no recuerdan, ¿no? Los números de sus familiares, o por ejemplo, en este caso a estos niños los abandonó, pues a lo mejor el que los iba a cruzar, lo que tú quieras, y los papás a lo mejor los están esperando en Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría saber esta ruta, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde los acompañan o sea, qué procede en esa cuestión? Hay varios escenarios, por ejemplo, como tú mencionas, muchas veces estos niños son dejados por los polleros, por sus guías, porque saben que una vez que crucen, o sea, ya les dicen, tú cruzas, inmediatamente tú entrégate a la CBP en Estados Unidos, ¿no? Para que se inicie tu procedimiento, pues, de estancia, de asilo en Estados Unidos. Pero otras veces, me acordé ahorita, una vez que fue a entrevistar justamente al director del Centro de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados de Tijuana, que me decían que una vez que ellos eran rescatados, me decían, mira, aquí los rescatamos, ponle que a las 3 de la tarde, nosotros ni siquiera tenemos que hacer la llamada de, bueno, tus papás, ¿quiénes son y eso? Porque los papás ya están afuera esperándolos. O sea, los papás, ¿qué hacen? Los acompañan en el trayecto y muchas veces le dicen, para mí es difícil si cruzo que me den el asilo, pero tú tienes más posibilidades por ser menor de edad. Entonces, tú entrégate y di que, pues, que viajas sin compañía, ¿no? Ya luego yo te alcanzo, ya veo cómo yo te alcanzo. Entonces, cuando estos niños no pueden hacer eso o son rescatados en este intento de cruzar la frontera, son llevados a estas instancias del DIF y es lo que me comentaban. Ni siquiera tienen que hacer las llamadas para, bueno, ¿dónde están tus papás? ¿Cómo los localizamos? Porque sus papás ya están afuera para que se los entreguen, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Pero, por ejemplo, si los papás están en Estados Unidos. Ok, en ese escenario, ¿qué es lo que pasa? El instituto, bueno, aquí la Procuraduría ya tiene que hacer lo posible por localizar, digamos, si los papás están en Estados Unidos, los papás no están en Estados Unidos, no se van a regresar por ellos. ¿Qué pasa aquí? Tienen que tratar de localizar a un familiar en sus países de origen. Si no lo localizan, entonces ya hay que decir que estos niños nunca están en estado de indefensión, siempre tienen el visitante por tarjetas humanitarias, visitante por razones humanitarias. Entonces, si no encuentran a nadie en sus países de origen para que este niño pueda tener un retorno asistido, entonces sí se inicia un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado para otorgar la residencia permanente en México y se queden aquí, como ya vimos, bajo custodia del DIF en estancias de pues sin albergues de larga estancia. Esa es la ruta que utilizan actualmente. Ok, entonces se quedan en el DIF y de ahí, bueno, digamos, en proceso, digamos, de adopción, porque también cuánto Sí, tiempo se quedan pero ahí? tristemente, porque también trabajé en un DIF, es mi servicio social en la preparatoria, los procesos de adopción en México son súper difíciles, pero súper difíciles. Entonces, la mayoría de la gente llega buscando niños chiquitos, pero los niños grandes, tristemente, pues no tienen, las familias no quieren adoptarlos, ¿no? Porque dicen que ya vienen con problemas o algo así. Entonces, estos niños sí, pues se quedan a cargo del DIF. Lo que yo hablaba de estas instituciones que sí hacen como un acompañamiento integral una vez que están en esas instancias, por ejemplo, en Tabasco hay Casa Colibrí y en Ciudad de México hay otra casa que no me acuerdo cuáles son. Estas casas, escogen como a niños que están en albergues de larga estancia y los llevan a vivir en sus instalaciones, digamos. Estos niños ya van a una escuela normal, duermen en esas instalaciones de esos albergues, pero van a una escuela normal, hacen una vida normal.
los tratan de integrar a la sociedad y muchos de ellos ya han ido hasta la universidad, ¿no? Pero los demás niños tristemente pues sí se quedan en estos albergues de larga estancia hasta que cumplan, pues como dijimos, en teoría tendría que ser la mayoría de edad, pero pues a los 17 años ya se les entrega sus documentos y ya no saben qué pasa con ellos. Y la estadística, por ejemplo, que tú has visto en el DIF, sí hay, ahora que nos mostrabas tus estadísticas, sí hay estadística alta de, por ejemplo, niños migrantes ahí en el DIF. No hay estadísticas del DIP publicables, eso sí ya no podía saberlo. Las estadísticas que yo manejo son la Unidad de Política Migratoria, que señalan el tipo de estancia y las detenciones de grupos migratorios. Pero ya, si queremos saber el DIP, pues esa sí la verdad es que te la debo porque no sabría decirte. Perfecto, Lucero. Muchas gracias por No, tu a ti. Muchas gracias. ¿Te parece, Chantal, si tomamos 2 intervenciones seguidas para después claro. dar paso a las que tenemos en el chat? Entonces le pediría a Damari Alarcón y a Nelly Cantú si pueden habilitar su micrófono, hacer su pregunta y que Chantal tome estas 2 preguntas juntas. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Mi pregunta es sobre qué procedimiento le dan a casos extremos como el de la niña de 8 años que encontraron en la frontera México-Estados Unidos con 67 rastros de ADN, es decir, que fue abusada sexualmente de tantas personas. Gracias, Adamari. Adelante, Nelly, si nos puedes dar tu pregunta. Gracias. Sí, yo quería saber, escuché en tu presentación, Chantal, que hiciste como unas entrevistas o esto para la investigación. ¿Eso se hizo aquí en Tijuana? ¿Y en cuántos albergues? ¿Y quién hizo estas entrevistas? Por favor. Gracias. Bueno, contestando la primera pregunta, según yo tengo entendido, lo de la niña no fue real. O sea, primero se sacó como que sí había sido real y luego ya dijeron que no fue real. En el caso de México, ¿qué pasaría? La niña fue, y la ley lo marca, la niña fue víctima de un delito y se le tendría que reconocer, le tendría que dar accede más fácilmente al reconocimiento de la condición de refugiado y le tendría que dar la residencia permanente en México. Pero sería el mismo procedimiento, iría a un albergue de la estancia del DIF. Y en el caso de las entrevistas, yo hago entrevistas por toda la República. Yo estudio resiliencia migrante, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que la niñez migrante hace para afrontar pues los peligros que viven en el viaje y cómo cómo enfrentan ellos los mismos de una manera positiva para crear resiliencia? A la par, como abogada, siempre hago estas entrevistas de lo legal, porque es algo que también me interesa. Entonces, estas específicas de las que hablé en específico, las hice en el estado de Chiapas, en albergues de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Migración me dio acceso a estas casas de custodia que tienen de los niños. Y en Tijuana, pero las que hablé de Tijuana, del caso de Tijuana, las hice hay un DIF que está por una iglesia en la tercera etapa del río, que es una iglesia enorme, no sé qué religión, no es católica, por la Macroplaza. Ahí hice esas entrevistas a directivos. Muchas gracias, Chantal. Gracias. Porfiria, ¿quieres tomar las preguntas que tenemos en el chat? Y ahorita regresamos con Nayeli. Sí, voy a empezar con Andrea Berenice. Dice, me gustaría saber cómo se garantiza el derecho a la educación en las y los niños, cómo es ese servicio que se les ofrece. Pues aquí tenemos 2 expertas en educación, la doctora Porfiria y la doctora Mónica, si quieren, creo que ellas te pueden contestar muchísimo mejor que yo. No sé si me pueden ayudar con esta pregunta. Claro que sí. Pues en relación a los albergues, tanto de las asociaciones civiles o incluso, bueno, específicamente en Mexicali no hay servicio educativo, es decir, educación formal como tal no ofrece el gobierno, no tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, la única instancia
que sí tiene este poder, porque se tienen que asignar las claves a ciertos espacios, es el CONAFE, el Consejo de Fomento Educativo, donde asigna una clave para que algunos albergues que solicitan este requerimiento por exigencia de la misma sociedad lo pueda hacer. En Mexicali, hasta este momento, solamente el albergue del desierto cuenta con esta capacidad de dar este servicio educativo y obviamente la encargada de esta instancia tiene ciertas restricciones por el espacio que tiene y así como las condiciones, ¿no? Que solamente ofrece servicio educativo a aquellas niñas, niños y adolescentes que hablen español, ¿no? Entonces, obviamente, solamente centroamericanos o con nacionales que llegan a este espacio pueden tener el servicio educativo. Y en Tijuana, apenas a finales del año pasado, hay otro albergue donde se le está dando acceso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre Mexicali y Tijuana? En Mexicali sí hay un seguimiento porque es una cantidad menor que se brinda el servicio en albergue del desierto, sin embargo en Tijuana es un albergue con mucha capacidad y obviamente los niños son fluctuantes, van y vienen, se están yendo en 2, 3 semanas, por lo tanto no puede haber un seguimiento, ¿no? Pero hasta el momento es el único servicio que se le puede ofrecer en este tipo de albergues, ¿no? Entonces sí es un reto totalmente, pero apenas se está llevando a cabo como este servicio educativo, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Mónica. Pues en realidad es una respuesta muy completa, Porfiria. Yo solo agregaría que si en algún momento estos niños, niñas y adolescentes tienen la intención de residir en México, de inscribirse a una escuela regular, normativamente el gobierno está obligado a darles el acceso. Justamente hubo cambios normativos en el 2015 que atañen al menos educación básica y educación media superior, donde se mandata que estos niños tienen derecho a la inscripción, aún si carecen de una CURP o aún si carecen de algún documento de identidad. Entonces, técnicamente podrían ingresar a una escuela regular si ellos lo decidieran. En la práctica, esto varía mucho porque hay escuelas que deciden negarles el acceso con base en el argumento de que ya no hay cupo, ¿no? Entonces, esto es una situación común, pero normativamente están las bases para exigir ese derecho. Gracias, Mónica. Bueno, entonces pasaré a las siguientes preguntas. Una es de Natalia Morán y es para ti, Chantal. Específicamente dice, ¿el DIF forma parte del procedimiento administrativo para el retorno asistido o solo para fungir en la parte de albergar al niño, niña y adolescente? No, solo para albergar. O sea, bueno, la Procuraduría, mientras el niño está en este albergue de corta estancia y la Procuraduría hace esta restitución de derechos, el niño está pues en centros del DIF. Pero lo del retorno asistido, una vez que llega esta restitución de derechos, el Instituto Nacional de Inmigración, el Instituto Nacional de Inmigración dice, bueno, ¿qué me dijeron? Que este niño no es pertinente que se le otorgue protección internacional, por lo tanto, lo que tiene que hacer es un retorno asistido. Eso ya nada más queda a cargo del Instituto Nacional de Inmigración. Y bueno, y que hay que puntualizar que si hay convenios con Honduras, Guatemala y El Salvador de estos gobiernos con México para hacer estos retornos asistidos lo más menos violatorio de derechos para estos niños. Entonces sí se ponen de acuerdo a qué hora, por ejemplo, nunca pueden ser en la noche, tienen que ser el día, ciertos procedimientos, ¿no? Para que estos niños sí vayan con toda la comunidad en estos retornos. Muchas gracias, Chantal. Hay otra de Marianely Báez que dice, ¿se han presentado casos de niñez en casos que además tengan necesidades especiales? ¿Cómo? ¿Necesidades especiales de qué tipo? No nos especificó, o si nos pueden especificar. A ver, voy a darle acceso, ya lo solicitó, ahorita se va a conectar. Ah, perfecto. Si se refiere a necesidades especiales funcionales o de aprendizaje. No. ¿Listo, Hola, Marianely? buenas. Lista. Ya tienes el micrófono abierto.
Gracias. Buenos días, gracias por este seminario tan interesante. Específicamente hablaba con niños de dificultades, con necesidades especiales como de aprendizaje o de movilidad, lo cual los convertiría en sujetos pues de más vulnerabilidad a mi manera de ver. ¿Tu pregunta es si hay casos especiales o estos niños se manejan de una forma distinta? Sí, exactamente. Es el mismo procedimiento, pero sí tienen como más, les ponen más atención para no vulnerar sus derechos. Por ejemplo, pues, o sea, está el de movilidad y la ley así lo marca, está considerado como grupo vulnerable. Y pues de aprendizaje no me ha tocado, pero tendría que ser el mismo procedimiento. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con una pregunta de Mónica Valdés. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo entender, qué son sujetos de derechos? ¿Qué implica? Parece una frase que repetimos sin realmente entender las implicaciones. Pues todos somos sujetos de derechos, simplemente por ser seres humanos somos sujetos de derechos. Sin embargo, hay poblaciones, por eso se consideran poblaciones vulnerables, que es más fácil que se violenten sus derechos. Yo hablaba de que se les reconozca como sujetos de derechos porque por lo menos en México y lo que yo he visto, las instituciones son meramente asistencialistas. O sea, no les importa la integración del niño, si tienen problemas psicológicos o no psicológicos. Por ejemplo, hablando de niños LGBT, a mí me ha tocado ir a albergues donde he preguntado a los directores, bueno, hago las entrevistas y les pregunto a los directores, ¿y qué atención tienen con la población LGTB? Y una vez, no diré dónde, pero sí me contestaron, a esos no los atiendo yo aquí, esos que los atiende el DIF. O sea, no hay una sensibilización. Entonces, sigan viendo a los niños como piensan. Niño, el Estado mexicano, sí, ya estás muy bonito en la ley, te rescaté, te pongo en un DIF, te doy de comer, te doy techo, puedes salir unas horas a jugar y con eso. Pero entonces los demás derechos que tiene el niño son nulos. O sea, ellos no los ven como sujetos de derechos, simplemente pues estoy cumpliendo mi parte de darte lo mínimo para que los organismos internacionales no digan que México no cumple con esa parte. Pero tienes toda la razón, tendríamos que ser como más inquisitivos, ¿no? En siempre estar apoyando por sí ver que esto es desde la trinchera que cada uno tiene, ¿no? De sí ver que estos derechos de los niños o de cualquier persona no sean violentados para que entonces ahora sí hablemos de que nosotros, y me incluyo, somos verdaderos sujetos de derecho. Muchas gracias. También está la pregunta de Eloísa Luz María López López, que pregunta, ¿qué hace el gobierno para que el interés superior del menor sea cumplido? Pues como vimos, yo siempre digo, la retórica es, la retórica es súper bonita, las leyes están súper bien hechas, yo las veo y digo, ay, sí, pero el problema es la práctica. ¿Qué hace el gobierno? Volvemos a lo mismo, meramente asistencialista. Volvemos a los casos que les comentaba. No hay personal calificado, el personal que tienen es muy poco. Simplemente van, hacen la entrevista muy someramente y deciden tú sí, tú no. Y no solo pasa con México, ¿eh? He hablado también con otros migrantes y los cónsules de los países es igual. Nada más les preguntan, ¿eres hondureño? Cántame el himno nacional. ¿Cuál es el tipo de moneda? Ok. Nunca le preguntan por qué vienen huyendo de su país. Nunca les preguntan, nunca se fijan si en verdad son sujetos de protección internacional. Nada. Entonces, pues en papel está muy bien. México ha firmado todos los convenios, todos los tratados. Hay muchos paneles que hace el gobierno. Se involucra mucho con la academia, con asociaciones civiles, pero la práctica, que es lo que nos interesa, pues ahí sí es casi no respeta el derecho al interés superior del niño. Gracias, Chantal. Voy a continuar con el comentario de Mayra Granados. Dice, justo es importante considerar los cambios en la atención institucional, ya que creo que si bien se les brinda seguridad, probablemente no haya posibilidad de confirmación del vínculo mismo que a veces encuentran en los grupos delictivos. Un comentario. Y Eduardo Eli Luna Contreras hacía la misma pregunta que comentaste hace un momento sobre la situación de niñas, niños y adolescentes con discapacidades.
Y dice, por otro lado, no hay sanciones para los padres que reinciden en cruzar a los niños en reiteradas ocasiones dentro del mismo territorio, tal como menciona. No, la ley no menciona nada de eso. Ni en la ley penal, ni en la ley de migración, nada. ¿No? Que es una lástima. Nos falta, sería bueno, ¿no? Bueno, y por último, Ivonne pregunta que le gustaría saber si existen escuelas o clases de acogida para niñas, niños y adolescentes migrantes. Igual es parte de lo que comentamos hace un momento y solamente mencionar que a nivel nacional existe el Programa Binacional de Educación Migrante, pero únicamente atiende a nivel secundaria, entonces sí está restringida y trabaja de diferentes maneras, como intercambio entre docentes, México y Estados Unidos, difusión de información sobre los derechos que tienen las familias y los niños para acceder al servicio educativo. Y también hay unos talleres de apoyo educativo, pero pues es a solicitud también de las escuelas o la promoción que hagan las instancias de Proven de acuerdo a cada estado o municipio, ¿no? Solamente comentar esa parte. No sé si alguien desea agregar algo más ya para ir cerrando esta sesión. Quizás solo tomar, teníamos una última pregunta de Nayeli Orihuela, me parece que le bajó su manita. Ah, ok. Ok, es que Ya no la tomamos. Hay una manita levantada. Sí, de Nadezhda. Nadezhda. Si, Ujú. si quieres hacer perfecto. tu pregunta, Nadezhda. Ajá. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para adolescentes trans no acompañados? Porque yo estoy en una comunidad de Paso y vemos mucho este tipo de situación con los adolescentes trans, no tanto así con las niñeces trans, pero sí con las adolescencias. Me gustaría saber cuál es el procedimiento que nosotros como personas digamos, que vivimos en la comunidad, podemos ayudar o tratar de visibilizar el trato que se le debe dar a las adolescencias trans. Gracias. Se me hace súper pertinente tu pregunta porque tristemente, pues las poblaciones LGBTIQ, en este caso adolescencias trans, están totalmente invisibilizadas, totalmente. En el caso de las estancias, no les importa las preferencias sexuales de las personas, como si son meramente asistencialistas. Se han dado casos de cuando los niños empiezan a decir, bueno, yo tengo otras preferencias, son incluso castigados, ¿no? Entonces, ahí nos falta muchísimo. Yo en otra ocasión hablaba sobre la necesidad, hablando de integración, de implementar estos talleres en todos los días, pero que esos talleres los pudieran escoger las niñas, niños y adolescentes, más bien sería adolescentes, no dependiendo de la profesión, porque por ejemplo les ponen, los niños van a ir al taller de carpintería y las niñas van a ir al taller de corte y confección. Entonces yo decía, hay que respetar la identidad de género de estas personas y si el niño quiere ir al taller de corte y confección, adelante. Y si la niña quiere ir al taller de carpintería, adelante. ¿No? Pero tristemente está súper invisibilizado, hace muchísima falta, y te felicito si si estás abogando por esta población, porque hace muchísima falta que en realidad se visibilice más. La ley de migración ni siquiera habla de poblaciones LGBT, empezamos por ahí, no los consideran un grupo vulnerable. Entonces, niñas, niños, adolescentes sí, pero ¿y qué pasa con las poblaciones LGBT? Parece que para ellos no existe. Gracias. Muchas gracias, Chantal. Tenemos ya muy poquitos minutos. Creo que vamos a cerrar con una última pregunta que nos escribieron en el chat. Si quieres hacerla, Porfiria, y estaríamos ya dándote las gracias después de eso. Claro. Menciona Metzli, no sé si lo pronuncié bien. ¿Existe alguna recomendación en este tema por parte de la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU? ¿En relación a cuál tema? De todos los que hemos hablado. No sé si... ¿No especifica?
Metzli Álvarez, ¿tienes algo más que agregar? Solamente así puso la pregunta, ¿no? Que si existe alguna recomendación en el tema, no sé si de la niñez no acompañada. Bueno, de la niñez en general, en relación a sus procedimientos de regulación migratoria, está la opinión consultiva 2014, no, perdón, 21 del 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí es muy completa en relación a esto. Y para los que quieren, les gusta, bueno, están interesados en el tema LGBT, también hay otra recomendación, pero esta creo que es del 2017, no recuerdo el número, otra opinión consultiva, que también pues señala, ¿no?, que hay que respetar independientemente la identidad de género de las personas. Muy bien. Terminamos con esa pregunta, Chantal, y pues bueno, agradecerte por el espacio en el que estamos y que, bueno, eres bienvenida al resto de las sesiones. También agradecemos a todas y todos la paciencia, porque al inicio tuvimos alguna situación técnica, pero vamos a mejorar el espacio de Zoom y le haremos llegar en la medida de lo posible pues otro link, o ver si se puede mejorar para que todos podamos tener una participación más directa y abierta en los procesos de conversación, ¿no? Mónica, Marta, no sé si desean agregar algo más. Sí, solo agradecerles, y un tema logístico, para registrar la asistencia, les pedimos por favor que cuando entren a la sesión de Zoom lo hagan con su nombre completo para que podamos identificarlos. Por favor, no usen solo iniciales o no usen seudónimos. Asegúrense de entrar con su nombre y no con el de otra persona para que podamos tenerlos registrados en la lista. Y bueno, muy contenta de esta sesión de arranque. Como dijo Porfiria, lo estaremos mejorando el tema técnico. Y por mi parte, solo desearles buena tarde y esperarlos con mucha alegría para la siguiente sesión de septiembre. Marta. ¿Tu micrófono, Marta? Aún no te escuchamos. No. Lo tienes abierto. Listo. A ver. Quizás solo... Una cuestión del audífono. ¿Ahora? Listo. Ahora, perdón. Sí, no, comentaba que en relación con lo que dice Mónica, sí es importante que pongan su nombre y apellido completo, porque Zoom registra quién se conecta, cuándo se conecta y cuánto tiempo se conecta. Y en este sentido tampoco es necesario que ustedes escriban en el chat su nombre y apellido como si fuera una lista de asistencia, porque automáticamente Zoom lo va a registrar. Y nada más por mi parte, pues bueno, muy contenta también con la sesión de inicio. Muchas gracias, Chantal, por esta presentación, y estamos a su disposición en el correo de la red. Y bueno, pues nos vemos ya el viernes 15 de septiembre. Que tengan un buen mes. Gracias. Ya para finalizar, nada más nos deja su correo, Chantal, igual a los panelistas y los demás los podemos hacer llegar. Es lucerocdecasa@uabc.edu.mx. Para mayor información, bueno, ahí está el correo. Bueno, y pues vamos a finalizar. Voy a parar la sesión en este